un tema importante, un tema pues para ustedes en realidad muy informativo, porque les va a permitir conocer un poco acerca de cuáles son los términos que el reglamento de tránsito utiliza para poder nombrar, para poder establecer cada parte de la vía, para poder establecer un nombre para cada parte de la vía pública. Eso es el tema de las definiciones. Las definiciones son un tema importante porque nos permiten poder conocer un poco más acerca de cómo es que el reglamento de tránsito menciona como título, perdón, mejor dicho, como término a cada parte de la vía pública, a cada parte de la vía en la zona urbana o en la zona rural. Entonces, las definiciones en ese sentido son un tema importante porque nos permiten poder conocer un poco más acerca de cuáles son las terminaciones técnicas que el reglamento de tránsito utiliza. En todo caso, también tendríamos que conocer el tema de las definiciones, porque cuando ustedes lean el reglamento de tránsito, seguramente todo lo que ustedes van a leer va a ser pues con su respectiva definición. Y si de repente quizás ustedes van a su examen de reglas, van a seguramente también ver algunas preguntas en donde se aparecen las definiciones. Es importante, por lo tanto, que conozcamos cuáles son los términos técnicos que se utilizan para cada parte de la vía pública. Para poner un ejemplo, como para que ustedes puedan entender a lo que me refiero, nosotros normalmente a los componentes de la vía los conocemos con nombres comunes, ¿no? Por ejemplo, por donde van los vehículos le decimos la pista. Entonces ese nombre no está mal, no es que sea incorrecto, pero el detalle es que el reglamento de tránsito no lo reconoce así, sino que el reglamento de tránsito le da una definición, una terminación técnica. A la pista, el reglamento de tránsito la define como la calzada. Entonces es importante que comprendamos todos estos términos, porque si en algún momento lo escuchamos, tenemos que saber pues a qué se refiere, ¿no? ¿Qué significa? La calzada, la acera, el sardiner, la cuneta, lo que es de repente quizás también un carril, un sendero de circulación, o sea, todo esto es parte de lo que son las definiciones, las terminaciones técnicas que el reglamento de tránsito establece para cada componente de la vía pública. Muy bien, dicho eso entonces, creo que todos ustedes comprenden la importancia y la razón por la cual tenemos que revisar este tema de las definiciones, así que comenzamos a ver lo que es este tema. Comenzamos entonces, primera definición, tenemos lo que son, o lo que es, perdón, vehículo automotor. ¿Qué cosa es un vehículo automotor? Un vehículo automotor es un vehículo de 2 ruedas a más que tiene motor y tracción propia. Un vehículo automotor es un vehículo de 2 ruedas a más que tiene motor y tracción propia. Una vez más, un vehículo automotor es un vehículo de 2 ruedas a más que tiene motor y tracción propia. Así es como se define el término en este caso pues los dos términos vehículo automotor. A ver, en esta parte, en esta primera definición, podemos darnos cuenta que encontramos realmente dos términos, ¿no? Por un lado tenemos el término vehículo y por otro lado tenemos el término automotor. En la parte del término vehículo entendemos que se refiere a un aparato que es capaz de poder transportarnos, un aparato que es capaz de poder movilizarnos desde un punto hasta otro punto. Si hablamos, por ejemplo, de un vehículo, podríamos hablar de una bicicleta, es un vehículo. Podríamos hablar, por ejemplo, de un barco, es un vehículo. Podríamos hablar de repente quizás de una carroza, es un vehículo. En general, cuando hablamos de vehículos, estamos hablando de aparatos que tienen la capacidad de poder transportarnos de un punto hacia otro punto. Pero en este caso no solamente se está refiriendo al término vehículo, sino que nos dice vehículo automotor. Nos está indicando entonces que en este vehículo tiene su propio motor. Es un vehículo que tiene su propia capacidad para poder generar tracción, para poder generar fuerza y poder generar, por lo tanto, movimiento, trabajo. Entonces, un vehículo automotor es un aparato que es capaz de poder transportarnos desde un punto hasta otro punto, pero que tiene su propia tracción, que tiene su propio impulso. En este caso, su propio motor, que normalmente pues es un motor de combustión que trabaja con gasolina o con combustible, o si no también podría ser un motor eléctrico, que hoy en día son bastante comunes también en el mercado. Eso es un vehículo automotor. Un sinónimo que podríamos buscar para vehículo automotor podría ser automóvil, que en todo caso de alguna forma engloba el mismo significado, pero en un solo término. Automóvil. Siguiente definición, tenemos lo que es un derecho de paso. Un derecho de paso es la prerrogativa de un conductor o de un peatón. Un derecho de paso es la prerrogativa
de un conductor o de un peatón para proseguir su marcha en presencia de otro peatón o de otro conductor. Un derecho de paso es la prerrogativa de un conductor o de un peatón para proseguir su marcha en presencia de otro peatón o de otro conductor. Una vez más, por último, repito, el derecho de paso es la prerrogativa de un conductor o de un peatón para proseguir su marcha en presencia de otro peatón o de otro conductor. Así es como definimos lo que corresponde a lo que es un derecho de paso. A ver, un derecho de paso se define como la prerrogativa, ¿no? En otros términos podríamos decir la predisposición, la actitud que tenemos como conductores para poder dejar pasar a otros antes que nosotros mismos. Un derecho de paso se podría definir como la predisposición, la actitud, la amabilidad que presentamos para poder dejar pasar a otros antes que a nosotros mismos en la vía pública. El derecho de paso en realidad, más allá de que es un aspecto reglamentario que tenemos que conocer como conductores, es un aspecto también muy básico, es un aspecto que tiene que ver mucho con el criterio que desarrollamos pues como conductores. Cuando nosotros salimos a la vía pública, simplemente como peatones estamos aplicando constantemente los derechos de paso. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, no se han topado de repente en algún momento con alguna persona en la puerta de alguna institución, como por ejemplo un banco, y a veces lo que hacemos es dejar pasar a la otra persona, ¿no? Le abrimos la puerta y le decimos, pase usted, no después de usted. Tenemos esa amabilidad. Entonces, el derecho de paso realmente es la amabilidad que tenemos como personas y que tenemos que trasladar a la conducción. Cuando seamos conductores debemos de recordar esa amabilidad, esa predisposición, esa actitud para poder dejar pasar a los demás antes que nosotros mismos. Eso es el derecho de paso. La prerrogativa, la predisposición, la actitud, la amabilidad que tenemos con otros conductores en la vía pública. Siguiente definición. Tenemos lo que es un peaje. Un peaje es una tarifa que se paga por el uso de determinada infraestructura vial pública terrestre. Un peaje es una tarifa que se paga por el uso de determinada infraestructura vial pública terrestre. Una vez más, un peaje es una tarifa que se paga por el uso de determinada infraestructura vial pública terrestre. A ver, un peaje en términos simples podríamos decir es un dinero que tenemos que abonar a una empresa privada por el hecho de que le dan mantenimiento a la vía por donde vamos a circular. El gobierno central en este caso, lo que hace es dar una de las vías a nivel nacional, cualquier vía en realidad, hace dar una de las vías que podamos encontrar a nivel nacional a una empresa privada para que le pueda hacer pues mantenimiento, se encargue de la señalización, se encargue de todo lo que corresponde al buen estado de la vía. Y este trabajo nos lo cobran a nosotros como conductores a través de un peaje. El peaje, de alguna forma, podríamos decir, es una manera de poder pagarle a la empresa que está haciendo todo el trabajo de mantenimiento en la vía. Ahora, probablemente muchos de ustedes no estén de acuerdo con los peajes, probablemente sintamos en muchos aspectos que podría ser quizás un poco abusivo, un poco de repente quizás injusto el tema del peaje, pero en todo caso no estamos aquí para poder discutir ese punto, simplemente para poder establecer a qué cosa se refiere. Un peaje se refiere pues a un punto, una caseta de control en donde se van a encargar de poder, cobrarnos por el uso de una determinada parte de la vía pública. Eso es un peaje. Siguiente definición. Tenemos lo que es el peso seco. El peso seco es el peso solo del vehículo. El peso seco es el peso solo del vehículo. Cuando hablamos del peso seco, estamos hablando del peso que se refiere únicamente a lo que es la unidad, a lo que es la estructura, a lo que es el vehículo. El peso seco se refiere específicamente a todo lo que corresponde al vehículo como máquina, como estructura. Si hablamos, por ejemplo, del peso seco, hablamos de que se incluye en este caso lo que son los asientos,
se incluye las llantas, se incluye, por ejemplo, las puertas, la carrocería, la estructura, todo lo que está con el vehículo, todo lo que está dentro del, todo lo que corresponde al vehículo, todo lo que está dentro de la construcción del vehículo corresponde a lo que es el peso seco. El peso seco también lo podríamos conocer como el peso neto. Y el peso seco es un dato que se especifica por el fabricante. El fabricante, cuando diseña el vehículo, cuando ha fabricado el vehículo, se encarga de poder establecer cuál es el peso seco. El fabricante tiene la capacidad para poder establecer este dato porque él es el que se encargó de poder diseñar el vehículo. En definitiva, el peso seco se puede establecer porque el fabricante sabe cuánto es que pesa cada componente que ha utilizado para poder diseñar ese vehículo. El peso seco, vuelvo a repetir, se refiere al peso solamente del vehículo. Solamente el peso que corresponde al vehículo, nada más. Así como tenemos el peso seco, también tenemos lo que corresponde al peso bruto. ¿Qué cosa es el peso bruto? El peso bruto es el peso del vehículo más el peso de la carga que ese vehículo puede llevar, más el peso de las personas que ese vehículo puede llevar. La suma de esos tres aspectos, perdóname un segundito, por favor. ¿Sí? Por favor. Un minuto, por favor. Ya, muy bien, ya regresé. Disculpen la interrupción. Entonces, nos habíamos quedado en esta parte de lo que es el peso bruto. El peso bruto es el peso que se refiere al peso del vehículo, más el peso de las personas que ese vehículo puede transportar, más el peso de la carga que ese vehículo puede transportar. La suma de esos tres aspectos representa lo que es el peso bruto. El peso del vehículo como estructura, más el peso de las personas que ese vehículo puede llevar, más el peso de la carga que ese vehículo puede llevar. Entonces, la suma de esos tres aspectos vendría a representar lo que es el peso bruto. El peso bruto es un dato también especificado por el fabricante. El peso bruto es un dato que básicamente nos está indicando cuál es la capacidad máxima que el vehículo podría transportar, cuál es lo máximo que el vehículo podría llevar. Eso es el peso bruto. El peso bruto, al igual que el peso seco, son datos que el fabricante establece desde lo que es la construcción del vehículo. Y son datos, por lo tanto, que podemos encontrar en la tarjeta del vehículo, en la tarjeta de identificación vehicular, que es lo que antes conocíamos como tarjeta de propiedad. Ahí podemos encontrar estos dos datos específicos, el peso seco y también lo que corresponde al peso bruto. El peso seco y el peso bruto son dos datos especificados por el fabricante y son dos datos muy interesantes porque nos permiten establecer otro dato importante en el vehículo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tomo el peso bruto? ¿Qué pasa si yo tomo el peso bruto y lo resto menos el peso seco? ¿Qué cosa obtendría? Si yo resto el peso bruto menos el peso seco, obtendría lo que corresponde al peso de las personas y de la carga que voy a transportar. A eso se le conoce como la carga útil. La carga útil es la parte o todo lo que puedo llevar con el vehículo digamos, de forma pues definitiva. La carga útil vendría a ser todo lo que puedo aprovechar del vehículo. Supongamos, por ejemplo, que el peso bruto de un vehículo sería, imaginemos, 2.200 kilos, supongamos. O sea que ese vehículo, incluyendo el vehículo, más las personas que puede llevar y más las cosas que puede llevar, tendría pues un total de 2.500 kilos. Supongamos que el peso seco es de 1.700 kilos. O sea que solamente la estructura, solamente lo que corresponde al vehículo serían 1.700 kilos. Por lo tanto, entonces la carga útil en este caso vendría a ser 800 kilos. Significa que incluyendo a las personas y a los objetos que ese vehículo puede llevar, se podrá transportar un total de 800 kilogramos.
Entonces, esto es lo que corresponde a estos datos que son importantes para lo que es pues la construcción del automóvil, del vehículo. El peso bruto, el peso seco y la carga útil. Son tres datos muy interesantes que nos permiten conocer un poco más acerca de lo que son las características técnicas que el vehículo tiene. Recuerden que estos tres datos están establecidos por el fabricante y recuerden que estos tres datos los podemos encontrar en la tarjeta de identificación vehicular. La tarjeta de identificación vehicular, para poder cerrar la idea y que no quede nada absolutamente en el aire, es emitida por una entidad a la cual se conoce como SUNARP. La SUNARP es la Superintendencia Nacional de Registros Públicos y la SUNARP es la que se encarga de poder emitir la tarjeta de identificación vehicular. Normalmente este dato no lo conocemos porque cuando nosotros compramos un auto no hacemos el trámite en SUNARP, sino que lo hace el concesionario que nos vende el auto. Y a nosotros directamente nos entregan el vehículo con la placa y la tarjeta. Pero si nosotros tuviésemos que hacer el trámite, lo tendríamos que hacer en SUNARP, en Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Algunas personas cometen el error de pensar que la tarjeta de identificación vehicular es emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. O algunas personas piensan que es emitida por el mismo concesionario que nos vende el auto. Y eso es un error. Este error podría hacerte equivocar en el examen, así que ténganlo en cuenta. Recuerden, si en el examen te preguntan, que es una pregunta de examen, ¿qué entidad se encarga de emitir la tarjeta de identificación vehicular? La respuesta es SUNARP, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Es la que se encarga de poder emitir este documento sumamente importante. Y dentro de este documento encontramos algunos datos importantes como el peso bruto, el peso seco y también la carga útil. Siguiente definición. Tenemos lo que es un cruce a nivel. Un cruce a nivel es la intersección de cualquier vía con una vía férrea. Un cruce a nivel es la intersección de cualquier vía con una vía férrea. Cuando nos encontramos en la vía pública y encontramos un cruce, una intersección con una vía férrea, automáticamente lo podemos definir como un cruce a nivel. Al cruce a nivel también se le puede llamar paso a nivel. Digamos que en términos vendrían a ser lo mismo. Cruce o paso a nivel vendrían a significar exactamente lo mismo. Por lo menos en esta parte de lo que es reglamento de tránsito, vendrían a significar lo mismo. Un cruce a nivel, repito, es la intersección de cualquier vía con una vía férrea. O sea, si estamos en la vía pública y de repente encontramos que una avenida cruza con una vía férrea, eso se define como cruce a nivel. Si estamos de repente en una carretera y vemos que la carretera cruza con una vía férrea, eso se define como un cruce a nivel. Si estamos de repente en una trocha, en un camino, y esta trocha se intersecta con una vía férrea, entonces eso se define como cruce a nivel. El cruce a nivel es el espacio de la vía en donde una vía férrea se intersecta con cualquier otra vía que podamos encontrar en el ámbito público. Eso es un cruce a nivel. Los cruces a nivel normalmente los encontramos señalizados. Habitualmente encontramos la señalización suficiente para que los conductores sepan qué precauciones deben de tomar cuando se aproximan a la vía férrea. Habitualmente cuando estamos en un cruce a nivel podemos encontrar, por ejemplo, una tranquera, como la que está aquí en la imagen. Podemos encontrar, por ejemplo, una cruz de San Andrés, que es una señal que seguramente ustedes la conocen, y en todo caso, si es que no lo, si es que no, si es que no lo han visto, en la clase del tema de dispositivos de control, ahí la van a poder ver. Es una señal llamada Cruz de San Andrés, que nos advierte de la vía férrea. En algunas vías férreas también podemos encontrar semáforos, por ejemplo. Entonces, en las vías férreas, en los cruces a nivel, normalmente siempre vamos a encontrar lo que corresponde a la señalización para que el conductor sepa las precauciones que debe de tomar. La señalización nos avisa como conductores, nos advierte como conductores el peligro que podríamos encontrar, ¿no? Por ejemplo, supongamos que yo voy conduciendo por la vía y de repente me encuentro con una vía férrea y veo la tranquera, así como la que está aquí en la imagen. Veo la tranquera, que la tranquera está puesta, está abajo la tranquera. Si yo veo que la tranquera está abajo, está puesta la tranquera, absolutamente pues en ningún caso intentaría pasar por un costado, o sea, sería algo absurdo, ¿no? De un conductor que quiera pasar por un costado aquí de lo que es en la tranquera. Pasar por el costado de la tranquera sería lógicamente pues una irresponsabilidad por mi parte como conductor. Entonces, cuando la señalización está presente, el conductor debe y sabe qué precauciones tiene que tomar, qué precauciones debe de tener en cuenta para poder evitar cualquier tipo de accidente.
El problema realmente surge cuando no hay señalización. ¿Qué pasa si no encontramos la señalización, en este caso en la vía férrea? ¿Qué pasa si no encontramos una tranquera? ¿Qué pasa si no encontramos un semáforo? ¿Qué pasa si no encontramos una señal preventiva? Ni siquiera un policía. En estos casos, entonces, el conductor debe tomar mucha más precaución, porque si no hay señalización, entonces no se sabe con precisión si es que el tren está cerca, si es que el tren está lejos, si debo de parar o si debo de continuar. En ese sentido, el reglamento de tránsito establece una condición. El reglamento dice, cuando un conductor se aproxime a una vía férrea sin señalización, ojo, esa es la condición. Cuando un conductor se aproxime a una vía férrea sin señalización, o sea, no hay señales, el conductor debe detenerse antes de cruzar. El conductor debe detenerse antes de cruzar. El reglamento de tránsito, en este caso, es muy específico. El reglamento dice, el conductor debe detenerse 5 metros antes de la vía férrea. El conductor debe detenerse 5 metros antes de la vía férrea. ¿Y para qué? Para poder observar que no viene el tren y después de que observa que no hay ningún riesgo, ningún peligro, entonces puede cruzar. El reglamento de tránsito en esta parte es muy específico. Ténganlo en cuenta, recuérdenlo para que no se vaya a generar ningún inconveniente. Cuando nos aproximamos a una vía férrea sin señalización, el conductor debe detenerse 5 metros antes de la vía férrea, observar que no viene el tren y después de observar, con total precaución debe de atravesar, debe de pasar por la vía férrea. Lógicamente, estos 5 metros representan a un aspecto teórico, un aspecto muy técnico. O sea que si yo estoy en una vía férrea, no voy a bajar pues con mi wincha a medir 5 metros exactos, ¿no? O sea, simplemente calculo en promedio unos 5 metros para poder cruzar la vía férrea con seguridad. El detalle está en que en el examen de reglas te lo podrían preguntar. Si en el examen de reglas te preguntan ¿cuántos metros antes el conductor debe detenerse para atravesar una vía férrea sin señalización? La respuesta correcta entonces serían 5 metros antes, porque es lo que establece el reglamento de tránsito. Es un aspecto técnico, es un aspecto muy teórico, pero recuerden que ustedes se están preparando justamente pues para poder conocer el reglamento de tránsito. Eso es lo que corresponde a un cruce a nivel. Siguiente definición. Tenemos lo que es un cruce a desnivel. Un cruce a desnivel es la intersección de dos vías a diferentes alturas. Un cruce a desnivel es la intersección de dos vías a diferentes alturas. ¿Cómo así sería en este caso un cruce a desnivel? A ver, un cruce a desnivel vendría a ser lo que conocemos normalmente como un puente. En inglés también se le conoce como bypass. De hecho, creo que el término bypass es más conocido. No siempre con los términos en inglés, en algunos casos son muy populares. Bypass, en español puente, y en todo caso reglamentariamente se le define como cruce a desnivel. Es la intersección de dos vías, pero a diferentes alturas. Alturas distintas, una vía por debajo, otra vía por arriba, es un cruce a desnivel. La intersección de dos vías a diferentes alturas. Siguiente definición, tenemos lo que es la intersección. La intersección es el área común de calzadas que se cruzan. La intersección es el área común de calzadas que se cruzan. Toda esta parte que está aquí, todo este espacio que ustedes pueden observar acá, es lo que se conoce como la intersección. Todo este espacio que está acá. Área común de calzadas que se cruzan. La intersección vendría a ser el espacio en donde las dos vías convergen, en donde las dos vías se cruzan, en donde las dos vías propiamente se intersectan. Eso es la intersección. Área común de calzadas en donde las dos vías se cruzan, en donde las dos vías convergen. Eso es lo que corresponde a la intersección. La intersección en general siempre va a representar un peligro, un riesgo para los conductores, porque cuando un conductor va por la intersección, eventualmente lo que va a pasar es que se va a encontrar con muchos vehículos que llegan por diferentes lugares. Hay vehículos que pueden llegar de repente desde la izquierda, desde la derecha, en sentido contrario, vehículos que pueden llegar de lugares distintos. En la intersección siempre va a existir ese riesgo, siempre va a existir ese peligro.
los vehículos llegan por diferentes lugares, por diferentes puntos, y eso podría significar un peligro constante para los conductores. Es por eso que en las intersecciones siempre tenemos que bajar la velocidad, tenemos que ser cautelosos, tenemos que ser precavidos, porque si no podríamos terminar pues en un accidente de tránsito. Las intersecciones siempre deben representar de alguna forma una medida de precaución para el conductor. Siempre el conductor, cuando se aproxima a la intersección, tiene que tomar las precauciones del caso para que no exista ningún tipo de riesgo. Esa es la intersección. Siguiente definición, tenemos lo que es la zona rígida. Zona rígida es el área de la vía en la que se prohíbe el estacionamiento las 24 horas del día. Zona rígida es el área de la vía en la que se prohíbe el estacionamiento las 24 horas del día. Zona rígida es un espacio en donde está prohibido el estacionamiento de forma constante, de forma permanente. Está prohibido el estacionamiento. Pero no solamente que esté prohibido el estacionamiento, sino que está prohibido el estacionamiento de una manera muy restrictiva, de una manera, de alguna forma, digamos, pues muy enfatizada. O sea, bajo ninguna circunstancia o razón nos podemos estacionar en zona rígida. Normalmente cuando encontramos algún lugar donde está prohibido el estacionamiento, habitualmente lo que ocurre es que te ponen una multa por estar mal estacionado. Pero cuando estamos en zona rígida, aparte de que me ponen una multa por estar mal estacionado, normalmente la municipalidad determina el internamiento del vehículo, o sea que el vehículo sea llevado al depósito municipal. Entonces tengamos en cuenta que la zona rígida como término hace referencia a un lugar donde está prohibido el estacionamiento, pero con una mayor restricción. De alguna forma se trata de enfatizar que existe una mayor restricción para poder estacionarte en esta parte de la vía. La zona rígida habitualmente se conoce o se reconoce cuando existe un cartel como el que está ahí en la imagen que dice prohibido el estacionamiento, o también lo podríamos reconocer cuando encontramos que el sardinel está pintado de color amarillo. Cuando el sardinel está pintado de color amarillo, eso significa entonces que ese lugar es zona rígida. Significa que ese espacio de la vía pública, esa parte de la vía pública, corresponde a un lugar donde está completamente prohibido el estacionamiento. Entonces, eso es lo que corresponde a lo que es la zona rígida. Esta parte de acá, esto de aquí, es el sardinel, y si el sardinel está pintado de amarillo, significa entonces que estamos en zona rígida. Muy bien, entonces esas son las primeras definiciones que en este caso podemos encontrar según lo que corresponde pues al reglamento de tránsito. Muy bien, hasta aquí, ¿se comprende? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta esta parte? ¿Es claro? Veo que aquí en el chat hay algunas preguntas, las vamos a revisar para poder continuar. Su compañera Valeria dice, ¿puede repetir lo que es el peso bruto? El peso bruto es el peso del vehículo más la carga más los ocupantes. La suma de los tres representa lo que es el peso bruto. Su compañera Natalia dice, ¿de qué se encarga SUNARP? SUNARP es la entidad que se encarga de poder emitir la tarjeta de identificación vehicular, lo que antes conocíamos como tarjeta de propiedad, ¿no? Pero su nombre hoy en día es tarjeta de identificación vehicular. ¿Ok? Su compañera Valerie dice, entonces también está prohibido parar para que alguien baje. Este punto ustedes lo van a poder revisar en una clase más adelante, que es el tema número 5, si no me equivoco. Sí, en el tema número 5, cuando ven el tema de estacionamiento. Ahí van a poder revisar con una mayor precisión, en este caso, lo que corresponde a los lugares donde está prohibido estacionarse. Lo que les puedo ir adelantando, como para poder responder la pregunta de su compañera Valerie, es que según el reglamento de tránsito existen dos maniobras diferentes. Una cosa es el estacionamiento y otra cosa es la detención. En zonas rígidas está prohibido el estacionamiento de vehículos, pero no está prohibida la detención. Cuando yo recojo a un pasajero o cuando yo dejo a un pasajero, a una persona, en ese momento me estoy deteniendo. Y por lo tanto, no habría una infracción porque la detención no está prohibida. En zonas rígidas está prohibido el estacionamiento, pero no la detención. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra duda entonces? ¿Es claro? ¿Alguna otra pregunta hasta este punto de las primeras definiciones que hemos establecido? ¿Todos los demás está claro? Necesito 52 confirmaciones, por favor, para poder continuar.
para poder saber que están en clase también, pues no, porque de repente están haciendo cualquier otra cosa. Entonces, ¿claro? ¿Se comprende? Sí, todo claro. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, hasta este momento está todo claro, así que continuamos. Siguiente definición. Tenemos lo que corresponde a lo que es el tema de la alcoholemia. A ver, esta definición que tiene que ver con lo que es la alcoholemia es una definición que de alguna forma engloba una gran cantidad de información, una gran cantidad de aspectos importantes relacionados con lo que es esta parte de lo que es pues el conductor en estado de ebriedad. A ver, les explico con mucho detalle lo que tiene que ver, la relación que tiene con el conductor en estado de ebriedad y lo que ustedes pues como conductores deben de conocer. Muy bien, a ver, atentos todos por favor. Primero que nada sabemos de que el reglamento de tránsito prohíbe que conduzcamos un vehículo si es que hemos consumido alcohol. Eso creo que está claro, eso lo entendemos de manera pues muy sencilla. Está completamente prohibido el consumo de alcohol si es que vamos a conducir un vehículo. No se puede. Conducir un vehículo si es que hemos consumido alcohol está totalmente prohibido. En todo caso, el reglamento de tránsito de forma un poco contradictoria permite un límite de alcohol en sangre. El límite de alcohol en sangre permitido para los conductores de vehículos particulares es de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre. El límite actualmente permitido es de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre. 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre. Ese es el límite máximo permitido. Repito una vez más, 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre. Estamos de acuerdo que si alguien me pregunta, profe, ¿de cuánto era el límite? Es porque estaba viendo caso cerrado y no está prestando atención a la clase. Así que lo he repetido 4 veces, dejen de ver caso cerrado, por favor, y hagan caso a lo que estoy mencionándoles aquí. 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre. Aproximadamente 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre podría equivaler a unos 4 vasos de cerveza, aproximadamente. 4 vasos de cerveza aproximadamente. Y estoy hablando de vasos normales, pues no de vasos los vikingos, como si fuésemos pues estuviésemos en algún festival, algo por el estilo. Vasos normales. Ahora, en todo caso, esta aproximación solamente es para que tengamos una idea referencial. Bajo ninguna circunstancia, razón o contexto estoy recomendando tomar 3 vasos, porque de repente por ahí alguno de ustedes vaya a decir algo tan descabellado como que yo les recomendé tomar 3 vasos. Van a decir, el profesor dijo que puedo tomar hasta 2 vasos o hasta 3 vasos. Es mentira. En ningún momento les dije que pueden tomar absolutamente nada. Para que tengan una idea proporcional, más o menos serían unos 4 vasos de cerveza, pero eso no es exacto. Eso depende, eso varía, eso es solamente para tener una referencia más o menos a cuánto podría equivaler. Pero obviamente varía dependiendo de nuestro tamaño, de nuestro peso, de nuestro metabolismo, dependiendo de qué tanta tolerancia tenemos al alcohol. O sea, depende de muchas variables que en este caso pues son un poco complicadas poder establecer, pero no es exacto que dependa, no es exacto que sea 4 vasos de cerveza, sino que es algo aproximado, una proporción, algo más o menos por ahí equivalente como para que lo tengamos en cuenta. En todo caso, ustedes saben como conductores que no pueden tomar absolutamente nada de alcohol. El reglamento de tránsito lo prohíbe. Si bien es cierto, da un límite, pero realmente sabemos que en la práctica, así consumamos un pequeño vasito de alcohol, así consumamos muy poquito, igual nuestro cuerpo, nuestro sistema se ve afectado y eso podría terminar provocando un accidente de tránsito. Tomemos precaución y nunca cometamos este error de conducir bajo los efectos del alcohol. En todo caso, la autoridad, que en este caso vendría a ser la Policía Nacional, se va a encargar de poder fiscalizar que los conductores cumplamos con esta condición. Para poder fiscalizar que los conductores cumplamos con esta condición, puede realizar diferentes pruebas. La primera prueba que podría realizar, la primera prueba que se podría realizar es la prueba del alcoholímetro. La primera prueba que se podría realizar es la prueba del alcoholímetro. La prueba del alcoholímetro es una prueba que se hace con un dispositivo que lleva el mismo nombre, el alcoholímetro. Y la prueba del alcoholímetro es un dispositivo en el cual nosotros soplamos para poder determinar si hemos consumido o si no hemos consumido alcohol. Les explico cómo funciona para que ustedes lo puedan comprender mejor. El alcoholímetro es un dispositivo en el cual nosotros soplamos y cuando soplamos, el alcoholímetro automáticamente prende un color.
Si se prende el color rojo, significa entonces que el conductor ha consumido alcohol. Y si se prende el color verde, significa entonces que no ha consumido alcohol. El alcoholímetro, debido a esta forma de poder evaluar al conductor, se considera como una prueba cualitativa, es decir, nos da la cualidad, nos dice si hemos consumido o si no hemos consumido alcohol, pero no nos dice cuánto, no nos dice una cantidad exacta, simplemente nos dice si hemos consumido o si no hemos consumido alcohol. Es una prueba cualitativa. El alcoholímetro es una prueba que solo se puede pasar durante operativos. La policía no puede ir por la calle a diestra y siniestra haciéndole pasar alcoholímetro a los conductores. Solo se puede pasar durante operativos. Nosotros como conductores estamos en nuestro derecho de exigir que el alcoholímetro solo se pase durante operativos. El alcoholímetro es una prueba que no tiene costo. Es decir, no voy a tener que pagar por esta prueba durante el operativo. Simplemente la hacen, es parte del procedimiento. Se supone que a través ya de nuestros impuestos se ha pagado todo este proceso. Y además, el alcoholímetro es una prueba que no determina una sanción. En otras palabras, no te pueden sancionar basándose solamente en el alcoholímetro. Y ustedes se preguntarán, profe, ¿pero por qué? Lo que sucede, vuelvo a repetir esta parte, es que el alcoholímetro es una prueba cualitativa. El alcoholímetro es una prueba cualitativa, es una prueba que solamente nos dice si has consumido o si no has consumido alcohol. Y por lo tanto, como es una prueba cualitativa, solamente nos dice si consumiste o si no consumiste alcohol, entonces no te pueden sancionar porque no se estableció cuánto. Recuerden ustedes que según el reglamento de tránsito se establece un límite de alcohol en sangre. El límite actualmente permitido es de 0.5, como les había indicado. El alcoholímetro no nos dice cuánto alcohol tienes en sangre y por lo tanto no podrían ponerte una multa basándose solamente en el alcoholímetro porque no se establece cuánto alcohol en sangre tiene ese conductor. Para que pueda haber una multa se tiene que establecer de manera pues objetiva con la prueba que se necesite la cantidad de alcohol que el conductor tiene en el cuerpo y a partir de eso recién se le podría sancionar al conductor. Entonces, esto es lo que deberíamos de recordar para que ustedes tengan en cuenta y cuando tengan de repente que afrontar este procedimiento sepan cuál es el proceso correcto. Entonces, más o menos, ¿cómo sería el tema cuando tenemos una prueba de alcoholímetro? A ver, supongamos que vamos conduciendo por alguna parte de la vía pública y de repente nos encontramos con un operativo. El policía nos interviene, nos indica que tenemos que pasar la prueba del alcoholímetro, de eso trata el operativo. Nosotros, lógicamente, colaboramos con la autoridad y pasamos la prueba. Soplamos. Y cuando soplas, aparece el color verde. ¿Qué significa el color verde en el alcoholímetro? ¿Recuerdan? Soplas y aparece el color verde. ¿Qué significa? Soplas y aparece el color verde. ¿Qué significa? Ah, que no ha consumido alcohol, pues no. No ha consumido alcohol. Pero el policía te mira y te dice, pero te veo medio raro. Tienes cara media rara. A ver, sopla de nuevo. ¿Puede obligarte a soplar nuevamente o no? ¿Qué opinan ustedes? El policía te dice, te veo medio raro. A ver, sopla de nuevo. ¿Puede obligarte a soplar nuevamente? En realidad ya no. No puede obligarte a soplar otra vez porque la prueba del alcoholímetro es una prueba que solamente se debe de pasar una vez nada más. Si el policía presume o cree que estás en estado de ebriedad, entonces tendría que llevarte directamente a la comisaría. Pero no tendría por qué hacerte pasar varias veces la misma prueba porque en realidad solo estás obligado a pasar una vez la prueba. Si te quiere hacer pasar otra u otra vez la prueba, se podría de alguna forma entender como una manera pues de molestarte, de incomodarte, de hostigarte. Entonces, solamente estamos obligados a pasar una vez la prueba del alcoholímetro, nada más. Ahora, imaginemos que estamos conduciendo por la vía pública, pasamos el examen del alcoholímetro en un operativo y de repente sale el color rojo. ¿Qué significa si aparece el color rojo en el alcoholímetro? Lógicamente, pues no. Si aparece el color rojo significa que el conductor ha consumido alcohol, pero no nos dice cuánto. Así que el policía no nos puede poner una sanción. ¿Qué dice el policía entonces? El policía, como aparece el color rojo, hará un parte policial en donde indicará que el conductor dio positivo en el examen de alcoholímetro y con ese parte policial el conductor será dirigido a la comisaría. Y en la comisaría se le va a practicar otra prueba que sea una prueba más exacta, a la cual se le conoce como la prueba de alcoholemia. Es una prueba mucho más exacta. La prueba de alcoholemia es una prueba de sangre. Es una prueba a la cual también se le conoce como dosaje etílico.
En la prueba de alcoholemia te sacan un poquito de sangre, 1 litro más o menos, para poder determinar la cantidad de alcohol que tienes en el cuerpo. No, mentira, no te sacan 1 litro. Te sacan un poquito nada más, unas cuantas gotas, un poquito más. Te sacan un poquito de sangre para poder determinar la cantidad de alcohol que tienes en el cuerpo. Y a través de esta prueba, de la alcoholemia, es que recién te van a poder sancionar. Supongamos que te hacen la prueba de alcoholemia y aparece, por ejemplo, el 0.2, por ejemplo. Si sale con 0.2, significa entonces que está por debajo del límite que el reglamento permite y por lo tanto no te pueden sancionar. Por lo tanto, no te podrían sancionar. Ahora, ¿qué ocurre si de repente aparece más de 0.5? Si aparece con más de 0.5, significa entonces que está por encima de lo que el reglamento de tránsito establece y por lo tanto te podrían poner una sanción. ¿Qué tipo de sanción sería en este caso si un conductor va conduciendo en estado de ebriedad? A ver, conducir en estado de ebriedad es una infracción muy grave. Conducir en estado de ebriedad es una infracción muy grave. Conducir en estado de ebriedad es una infracción muy grave. De código M2. De código M2. La multa para esta infracción es del 50% de una UIT. La multa para esta infracción es del 50% de una UIT. Para los que no lo conocen, la UIT es la Unidad Impositiva Tributaria y para el año 2021 tiene un valor de 4.400 soles. Entonces, en este caso, la multa sería del 50% de una UIT, o sea, una multa de 2.200 soles, imagínense, 2.200 soles de multa. Además de eso, te van a suspender la licencia por 3 años. Además de eso, te van a suspender la licencia por 3 años. O sea, durante 3 años esa licencia no la vas a poder utilizar, estará suspendida. La suspensión de la licencia por 3 años. Ahora, esta situación, que es la M2, en realidad es muy complicada, muy difícil, pero no es lo peor. No es lo peor que te podría pasar. Podría ocurrir algo peor todavía. En este caso, estamos hablando de que el conductor va en estado de ebriedad, pero no ha participado o no ha sido, no ha provocado un accidente. La situación podría ser más grave. ¿Qué ocurre, ver, en este caso? Conducir en estado de ebriedad y participar de un accidente de tránsito, ahí cambia la cosa ya. Conducir en estado de ebriedad y participar de un accidente de tránsito es una infracción muy grave de código M1. Conducir en estado de ebriedad y participar de un accidente de tránsito, cambia la cosa, es una infracción muy grave, pero de código M1. La M1 tiene una multa de una UIT. La M1 tiene una multa de una UIT. O si ustedes prefieren, podrían decir simplemente el 100% de la UIT. Además de eso, te van a cancelar la licencia. O sea, tu licencia ya no sirve. Te van a cancelar la licencia. Y además de eso, te van a inhabilitar definitivamente como conductor. Además de eso, te van a inhabilitar definitivamente como conductor. Esa sería la M1. Conducir en estado de ebriedad y participar de un accidente de tránsito. Ojo, dice participar de un accidente, o sea, ni siquiera esperan a que tú lo provoques. Simplemente por el hecho de participar, simplemente por el hecho de ser parte del accidente, ya estás en la M1. La multa es de una UIT. Imagínate, 4.400 soles de multa. Y eso no es lo peor. Lo peor es que te van a cancelar la licencia, o sea, tu licencia ya no sirve, y además te van a inhabilitar definitivamente como conductor. Significa que ya nunca más podrás tramitar una licencia de conducir. Entonces, eso es lo que correspondería en este caso para la infracción M1. Eso es lo que corresponde entonces a lo que es la alcoholemia. Ahora, lógicamente, todo lo que yo les he comentado hasta este punto es un aspecto que tiene que ver estrictamente con lo que es tránsito.
tiene que ver todo con lo que corresponde a tránsito nada más. Aparte de esto, hay mayor responsabilidad que como conductor tendríamos que afrontar y que lógicamente es la razón por la cual no tendríamos que caer en esta situación. Porque, a ver, aparte de lo que les he comentado, también hay una responsabilidad en el caso de que provoquemos daño a una persona. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, estoy conduciendo y atropello a alguien? Si yo atropello a alguien, hay una responsabilidad civil porque debo de pagar por los daños que le he provocado. Ahora, ¿qué pasa si de repente le provoco lesiones graves o inclusive la mato? Hay una responsabilidad penal, podría terminar en la cárcel. También hay una responsabilidad familiar porque arrastramos a toda nuestra familia, a todo nuestro entorno a esta situación. Y también hay una responsabilidad personal porque no creo que ninguno de ustedes se sienta totalmente bien después de haber terminado provocando pues la muerte de una persona por conducir en estado de ebriedad. Entonces, evidentemente, por cualquier parte que lo veamos, en cualquier, digamos, desde cualquier perspectiva, nos damos cuenta de que estamos afectando de manera muy significativa a una persona. Y por lo tanto, de cualquier perspectiva que lo veamos, es algo negativo, es algo contraproducente, que lo único que va a traer es desgracia nada más. Entonces, esto es lo que corresponde a lo que consideramos con respecto a lo que es el tema de la alcoholemia. ¿Ok? Muy bien. ¿Se comprende? ¿Alguna duda, alguna pregunta de esta definición de lo que es la alcoholemia? Veo que durante la explicación que les estaba dando me estaban preguntando muchas cosas. Bueno, ahora voy a responderlo, ¿no? Para que no quede en el aire. A ver, vamos a ver cuáles son las preguntas que me estaban haciendo. Si por ahí no leo alguna pregunta, porque de repente se me puede pasar, la vuelven a escribir, por favor. A ver, aquí su compañera Ruth dice, si sale menos de 0.5 no me ponen papeleta. Claro, porque el límite es 0.5. No sé si es una pregunta o es una afirmación, pero si es una pregunta, la respuesta es correcto, o sea, está bien. Y si es una afirmación, estoy de acuerdo, entonces. Su compañera Elsa dice, ¿es cierto que hay alimentos que pueden actuar como alcohol y salir positivo en el examen de alcoholímetro? Sí, pero muy poco margen. Cuando consumimos algunos alimentos en nuestro proceso digestivo, podrían terminar provocando cierto nivel de alcohol. Y esto en el alcoholímetro, porque el alcoholímetro mide alcohol básicamente en el aliento, podría en todo caso salir positivo, ¿no? Pero es muy poco probable, porque los alcoholímetros, si bien es cierto, son pruebas cualitativas, están reguladas con el 0.5. O sea, para que el color verde aparezca a partir del 0.5, no que aparezca en niveles menores. Y los alimentos que pueden producir este tipo de reacciones no producen más de 0.5 habitualmente, pues, ¿no? Su compañera Rup dice, profesor, si sale menos de 0.5, ¿me tienen que poner alguna papeleta, ya que se establece una tolerancia hasta ese límite? No, 0.5 es el límite. Si sale menos de 0.5, no hay sanción. Simplemente, cuando salga más de 0.5, ahí tendríamos una sanción porque ese es el límite establecido. Su compañera Natalia dice, ¿a qué se refiere con M1? Eso me parece un poco rara la pregunta, ¿no? Porque si me pregunta eso, señorita Natalia, es porque no me entendió nada de lo que le expliqué. O no sé si la pregunta está mal planteada, pero a ver, le voy a responder, ojalá que con esto quede claro. La M1 es el código de la infracción, es el código de la infracción. Conducir en estado de ebriedad y participar de un accidente de tránsito es una infracción muy grave de código M1. Esa es la M1. ¿Eso es a lo que se refiere? ¿Esa es su pregunta? ¿O qué es a lo que no se, qué es a lo que se refiere? No sé. Su compañera Guadalupe dice, ¿el alcoholímetro estará descartado por el COVID? Bueno, sí, bueno, con el tema del COVID hay muchas cosas que no se están haciendo hoy en día, pero yo les estoy hablando en términos generales, ¿no? El COVID no va a ser para siempre, esperemos. En el momento en el que se acabe, seguramente se retornará nuevamente a los operativos con el alcoholímetro. ¿Ok? El reglamento de tránsito no está escrito hablando del COVID, pues no, el reglamento está hablando de las condiciones normales, generales, a nivel, pues, digamos, general, no específico, porque apareció un virus, ¿no? O algo por el estilo. Obviamente hay situaciones especiales como la que estamos pasando ahora, en donde el alcoholímetro no se está aplicando por temas de salubridad, pero no significa que se haya desaparecido de por vida, no sé, en algún momento se retornará. Y de hecho, el alcoholímetro, si bien es cierto, hay un riesgo, hay un temor, el alcoholímetro creo que no tendría que ser un factor de contagio, y espero no equivocarme con esto, pero el alcoholímetro es un dispositivo en el cual nosotros soplamos desde fuera. O sea, no es como lo que se ve aquí en la imagen. No es que yo voy a poner mi boca encima del alcoholímetro, no. Simplemente me ponen el dispositivo a una distancia de aproximadamente unos 10 centímetros y yo soplo.
soplo nada más desde lejos, entonces por ahí de repente se podría hacer un poco complicado el tema del contagio, ¿no? Pero bueno, de repente me estoy equivocando, en todo caso, por el momento no se están haciendo estas pruebas. Su compañera Ruth dice, ¿me puedo negar al alcoholímetro? Sí, claro. El alcoholímetro, te puedes negar al alcoholímetro, pero hay una condición, bueno, justamente lo que usted dice, ¿no? Un conductor cuando pasa por un operativo, en cualquier caso, si es que no quiere pasar el alcoholímetro, tiene la posibilidad de negarse. O sea, puedes decir, me niego a pasar el alcoholímetro, ¿no? Puedes negarte, es tu derecho, pero automáticamente entonces tendrías que pasar el examen de alcoholemia. O sea, tú no puedes negarte a pasar la prueba definitivamente, sino puedes negarte al alcoholímetro. O sea, puedes decir, el alcoholímetro no quiero pasarlo porque no me parece que sea muy exacto, me parece una pérdida de tiempo, lléveme de frente a la comisaría y hágame la prueba de alcoholemia. O sea, eso podemos hacer. Nos podemos negar al alcoholímetro, pero con la condición de que pasemos directamente al examen de alcoholemia. Esa sería, en todo caso, la condición. Su compañero Pedro dice, ¿cuántas modificatorias ha tenido el Reglamento Nacional de Tránsito? Joven Pedro, no lo sé, no las he contado, pero son muchas, ¿no? El Reglamento Nacional de Tránsito, el último texto que se aprobó fue en el año 2009, el Decreto Supremo 016 del año 2009. Estamos 2021, han sido ya 11 años, 12 años de tiempo en donde han habido un montón de modificaciones, pues, ¿no? No sé cuántas, usted me dice cuántas, no me acuerdo cuántas, tendríamos que contarlas, pero son bastantes, pues, ¿no? ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra duda entonces? ¿Se comprende? ¿Es claro? ¿Alguna otra pregunta hasta este punto? Bueno, de lo que es la alcoholemia, que me parece que había generado algunas dudas con respecto, ¿no? Su compañera Ruth dice, ¿cuál es el reglamento? No entiendo a qué se refiere, señorita Ruth. La ley es, no recuerdo, la ley es la 2781, no recuerdo la ley completa, el número completo. Ah, usted se refiere al decreto, ¿no? Ya, el decreto en el que se aprobó el reglamento, el texto en el cual se basa todo, es el 016 del año 2009. Decreto Supremo 016 del año 2009. Ahí está establecido el reglamento de tránsito, ¿no? Cuando era presidente el señor Alan García. Pero desde ese punto hasta ahora han habido un montón de modificaciones, son decretos nuevos que han modificado algunas partes, algunos artículos que han sido derogados, algunos artículos que han sido modificados, ha habido muchas modificaciones, ¿no? Su compañero Pedro me pregunta pues algo un poco complicado de responder, que me dice, ¿cuántas modificaciones han habido? No lo sé. Hay bastantes, ¿no? Un montón, pero no las he contado. Muy bien, ¿alguna otra duda entonces? ¿Es claro? ¿Los demás qué opinan? ¿Está claro? Ya, si está claro, entonces por favor confirmen diciéndome siga, siga, profe, de una vez, para poder continuar. Siga, siga. Ya, seguimos, ya, perfecto. Muy bien. Ya, perfecto. Entonces, continuamos. Siguiente definición, tenemos lo que es las vías terrestres. Las vías terrestres es el conjunto de vías públicas o privadas de acceso público por donde circulan todos los vehículos. Las vías terrestres es el conjunto de vías públicas o privadas de acceso público por donde circulan todos los vehículos. Esas son las vías terrestres. Las vías terrestres se refieren al conjunto de vías por donde los vehículos pueden transitar y se refiere en general a las vías públicas y a las vías privadas de acceso público, por donde los vehículos transitan en general. Hablamos, por ejemplo, de una avenida, es una vía terrestre, hablamos, por ejemplo, de las carreteras, es una vía terrestre, hablamos, por ejemplo, de las autopistas, las calles, los jirones, los caminos, todas son parte de las vías terrestres. Cuando hablamos también de las vías terrestres, hablamos de las vías privadas con acceso público. Por ejemplo, a lo que son los estacionamientos de los centros comerciales. Si ustedes van a un centro comercial en cualquier parte del Perú, van a poder ver que normalmente estos centros comerciales tienen estacionamientos.
La zona de estacionamiento es una zona privada, pero de acceso público. Cualquier persona podría acceder a ese lugar y por lo tanto es parte de lo que son las vías terrestres. Tengan en cuenta que las vías terrestres son controladas directamente por la autoridad competente, que vendría a ser básicamente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la municipalidad, que se encargarían de poder administrar, regular, fiscalizar todo lo que corresponde o lo que ocurre dentro de las vías terrestres. Esas son las vías terrestres. Siguiente definición. Tenemos lo que es la vía urbana. La vía urbana es el conjunto de vías terrestres que se encuentran dentro de una ciudad. La vía urbana es el conjunto de vías terrestres que se encuentran dentro de una ciudad. Que se encuentran dentro de una ciudad. Esas son las vías, la vía urbana. O sea, básicamente la vía urbana se refiere a lo que es el conjunto de vías terrestres, pero que se encuentran dentro del ámbito urbano, dentro de una ciudad. Eso es la vía urbana. Así como tenemos la vía urbana, también tenemos la vía rural. La vía rural es el conjunto de vías terrestres. La vía rural es el conjunto de vías terrestres que se encuentran fuera de una ciudad. Que se encuentran fuera de una ciudad. Esa es la vía rural. Siguiente definición. Tenemos lo que es la carretera. La carretera es una vía nacional. La carretera es una vía nacional que se encarga de interconectar a todo el Perú. Es una vía nacional que se encarga de interconectar a todo el Perú. La carretera, como su nombre nos lo indica, es una vía nacional, es una vía que encontramos pues uniendo a todas las partes del territorio peruano. Una carretera se encarga de poder unir a diferentes provincias, diferentes regiones a nivel nacional. Dentro de lo que es una carretera podríamos, por ejemplo, mencionar la Panamericana Sur, la Panamericana Norte, la carretera central. Son las carreteras, vías nacionales que interconectan a todo el país, unen a todas las regiones a nivel nacional. Siguiente definición, tenemos lo que es un camino. Un camino es una vía rural. Un camino es una vía rural destinada al tránsito de vehículos, peatones y animales. Un camino es una vía rural destinada al tránsito de vehículos, peatones y animales. A los caminos habitualmente también se les conoce como trochas. Y los caminos, como ustedes pueden observar, son vías que encontramos muy alejadas de las partes urbanas. Y como son vías alejadas, no encontramos muchas alternativas, no encontramos muchas opciones. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden observar este camino, se dan cuenta que no hay otra vía excepto el camino. No tenemos ninguna otra opción. Entonces, todos los vehículos, todos los peatones y todos los animales podrán interactuar por el camino. El camino también es conocido como trocha y es una vía en donde todos los vehículos, todas las personas y todos los animales podrán interactuar. Es una vía rural destinada a la circulación de vehículos, peatones y animales. Eso es un camino. Siguiente definición, tenemos lo que es la calzada. La calzada es parte de la vía pública destinada al tránsito de los vehículos,
y al cruce eventual de los peatones. La calzada es parte de la vía pública destinada al tránsito de los vehículos y al cruce eventual de los peatones. La calzada es lo que habitualmente conocemos como la pista, y según el concepto nos damos cuenta de que la calzada es de utilidad exclusiva para los vehículos. Todos los vehículos, desde el más pequeño hasta el más grande, podrán ir por la calzada. La calzada, podríamos decir, es la preferencia pues para los vehículos. No obstante, nos dice también de que los peatones pueden ir por la calzada. Los peatones pueden cruzar la calzada cuando sea muy necesario, cuando sea pues de manera muy urgente, los peatones pueden atravesar la calzada. Parte de la vía pública destinada a la circulación de vehículos y al cruce eventual de los peatones. Esa es la calzada. Siguiente definición. Tenemos lo que es la acera. La acera es parte de la vía pública. La acera es parte de la vía pública destinada al tránsito de los peatones. Destinada al tránsito de los peatones. La acera es lo que habitualmente conocemos como la vereda. La acera, podríamos decir, es la parte preferencial para el peatón. Todo peatón que circula por la vía pública tiene que ir siempre por la acera. La acera es la parte en donde el peatón está más seguro. Parte de la vía pública destinada al tránsito de los peatones, la acera. Habitualmente lo que conocemos como vereda. Siguiente definición. Tenemos lo que es el sardinel. El sardinel es la altura comprendida entre la calzada y la acera. El sardinel es la altura comprendida entre la calzada y la acera. Cuando yo voy caminando por la calzada, o sea, por la pista, y quiero pasar hacia la acera, o sea, hacia la vereda, tengo que pasar por un pequeño desnivel, por un pequeño escalón. Ese desnivel, ese escalón que ustedes pueden observar aquí, es lo que se conoce como sardinel. Es el espacio en la vía pública en donde pasamos desde la acera hacia la calzada o de la calzada hacia la acera. Es un pequeño desnivel, un pequeño escalón. Este escaloncito es el que se conoce como sardinel. El sardinel tiene algunos aspectos importantes que ustedes como conductores definitivamente deben de conocer. A ver, primero, número 1. El sardinel tiene una altura reglamentaria de 20 centímetros. El sardinel tiene una altura reglamentaria de 20 centímetros. Ahora, probablemente ustedes me dirán, profe, pero yo he visto algunos sardineles que son más grandes, otros que son más chiquitos. Podría ser, pero lo reglamentario, lo que el reglamento establece es que la altura sea de 20 centímetros. Ahora, aparte de eso, el sardinel tiene un color y dependiendo de su color nos brinda información bastante importante. Cuando el sardinel está pintado de color amarillo, así como se ve aquí en la imagen, significa entonces que esa parte de la vía es zona rígida. Cuando el sardinel está pintado de color amarillo, significa entonces que esa parte de la vía es zona rígida. Y cuando el sardinel está pintado de color blanco, significa entonces que es zona permitida. Cuando el sardinel está pintado de color blanco, significa entonces que es zona permitida. Y zona permitida es lo contrario, pues no, zona permitida es un lugar donde sí puedes estacionarte. Entonces esa es la información que el sardinel nos brinda.
Tiene una altura reglamentaria y tiene un color, y dependiendo del color nos brinda información importante. Siguiente definición, tenemos lo que es la berma. La berma es parte contigua a la calzada, no habilitada para la circulación vehicular. La berma es parte contigua a la calzada, no habilitada para la circulación vehicular. Esa es la berma. A ver, en este caso les explico un poco más acerca de la berma para que lo puedan comprender mucho mejor. Para empezar, la berma es el espacio que ustedes pueden observar aquí en la calzada, aquí al costado. Este espacio que está acá es lo que reconocemos como la berma, esta parte que está acá. Todo esto de aquí es lo que conocemos como la berma. Y la berma esencialmente tiene dos utilidades. Primero, sirve para el estacionamiento de vehículos en casos de emergencia. La berma sirve para el estacionamiento de vehículos en casos de emergencia. Aquí, por ejemplo, podemos observar este conductor que aparentemente tiene una falla mecánica, entonces puede dejar su vehículo en la berma. La berma sirve para el estacionamiento de vehículos en casos de emergencia de forma muy necesaria. Además de eso, lo segundo es que la berma sirve para el tránsito eventual de los peatones. La berma sirve para el tránsito eventual de los peatones. O sea, los peatones que transitan por la carretera o los que quieren ir por la carretera tendrán que hacerlo por la berma cuando sea necesario, cuando no haya otra alternativa. Es un uso eventual para el peatón. Aquí, por ejemplo, en la imagen se puede ver que esta persona tiene una falla mecánica. Entonces, estaciona su vehículo en la berma. Pero probablemente esta persona que tiene una falla mecánica quiera ir a pedir ayuda. ¿Por dónde va a caminar para poder ir a pedir ayuda? Tiene que caminar por la berma. La berma es el espacio que está al costado de la calzada y que permite el estacionamiento de vehículos en casos de emergencia y el tránsito eventual de los peatones. Evidentemente, como su concepto nos indica, está totalmente prohibida la circulación vehicular porque pueden haber vehículos estacionados o porque pueden haber peatones transitando. Creo que es lógico que no esté permitida la circulación de los vehículos por la berma. Eso es entonces la berma, un espacio de la vía pública súper importante para nosotros como conductores. Siguiente definición. Tenemos lo que es la cuneta. La cuneta es una zanja al costado de la vía. La cuneta es una zanja al costado de la vía destinada a la desviación de aguas provenientes de la lluvia. Destinada a la desviación de aguas provenientes de la lluvia. La cuneta es una especie de zanja, es una especie de canaleta, es una especie de riachuelo que encontramos al costado de la calzada y que permite que todo el agua se pueda desviar por ahí. Esa es la cuneta. La cuneta sirve para el desvío de las aguas provenientes de la lluvia, para evitar que estas aguas se queden en la calzada, entorpeciendo el tránsito de los vehículos. La cuneta es una zanja al costado de la vía destinada a la desviación de aguas provenientes de la lluvia. Esa es la cuneta. Siguiente definición. Tenemos lo que es el carril o sendero de circulación. El carril o sendero de circulación sirve para ordenar y canalizar el tránsito de los vehículos. El carril o sendero de circulación sirve para ordenar y canalizar el tránsito de los vehículos. El carril o sendero de circulación es una parte de la vía pública que sirve para poder mantener la organización de los conductores, sirve para poder mantener el orden de los conductores. Todo conductor que circule por la vía pública va a poder darse cuenta que gracias a los carriles o senderos de circulación tiene pues que mantener siempre un orden, tiene que mantener siempre de alguna forma pues un lineamiento en la vía.
Los carriles no se pueden utilizar de cualquier forma, o sea, yo no puedo cambiar de carril indiscriminadamente sin ningún tipo de consideración o de precaución. Los carriles siempre tienen que ser utilizados de forma ordenada. En todo caso, para que ustedes tengan una idea de cómo se deben usar los carriles de circulación, les comento un criterio importante con respecto a la segmentación que existe en la vía. Los carriles de la derecha son de uso preferencial para los vehículos que tienen un tránsito lento y los carriles de la izquierda son preferenciales para los vehículos que tienen un tránsito rápido. Repito nuevamente, los carriles de la derecha son preferenciales para los vehículos que tienen un tránsito lento y los carriles de la izquierda son preferenciales para los vehículos que tienen un tránsito rápido. En todo caso, entonces podríamos saber de que los carriles que están hacia la derecha son carriles que están diseñados para los vehículos como los buses, las cúster, las combis, por ejemplo, y los carriles de la izquierda son diseñados para los vehículos particulares o los automóviles o camionetas en general. Son los vehículos que van mucho más rápido y que no interrumpen su tránsito en cada esquina para recoger o dejar pasajeros. Esa es la diferencia que existe en los carriles. Ahora, en algunas vías encontramos que también se interactúa con vehículos más grandes, con vehículos pesados, con camiones. En ese caso, cuando hay vehículos camiones, la autoridad, por lo menos en la mayoría de municipalidades a nivel nacional, se ha tomado la consideración de que los camiones vayan por el carril de la izquierda. O sea, cuando una vía interactúa con camiones, con vehículos más grandes, los camiones deben pegarse a la izquierda, los vehículos de transporte de personas deben pegarse a la derecha, porque por ahí recogen y dejan pasajeros, y los vehículos más pequeños, como los automóviles o las camionetas, deben ir por el centro. Son vehículos que van con un tránsito rápido. ¿Por qué esta disposición? Lo que la autoridad trata de hacer con esta disposición es que los vehículos de carga, como los camiones, no tengan una interacción muy cercana con los vehículos que transportan pasajeros, con los buses. De esta forma, de esta manera, se utilizan los carriles de extremo a extremo para que no exista demasiada pues interacción. Entonces, eso es lo que corresponde. En algunos lugares existe esta condición, pero no como una recomendación, sino como una exigencia. En algunos lugares ustedes van a encontrar algunos carteles que te dicen cuál es el uso correcto del carril. Ahí puede decir, por ejemplo, carril izquierdo, solo camiones. Significa que el carril izquierdo solo, exclusivamente será para el uso de camiones. Si un conductor que no esté llevando un camión circula por allí, entonces caería en una infracción. Tengan en cuenta que en algunos lugares se establece una condición con respecto al uso determinado de cada carril. Repito nuevamente entonces para que lo tengan claro. En algunos lugares, cuando tenemos interacción de varios tipos de vehículos, tenemos entonces que el carril de la derecha es de uso para los vehículos de transporte público de personas, las combis, las coasters o los buses. Los carriles del centro son para los automóviles y las camionetas, básicamente pues para los conductores de vehículos particulares. Y el carril de la izquierda es para los vehículos de transporte de carga, los camiones. Eso sería en este caso con respecto al uso correcto de los carriles. Ahora, con respecto a las motos, por aquí lo menciona su compañera Valerie, las motos tienen un tránsito lento, en teoría, y se supone, en teoría, según el reglamento, deberían ir por el carril de la derecha. Entendemos que las motos no respetan esta condición, pero en todo caso su obligación es de circular por la derecha. De hecho, si una moto circula por un carril diferente a la derecha, está en una infracción. Pero bueno, sabemos que a veces quizás hay cosas que no se pueden cumplir al pie de la letra. En todo caso, las motos en general deben tomar mucha precaución por su propia seguridad, porque una moto frente a un accidente con cualquier otro vehículo quedaría muy mal parada. Entonces, las motos en general deben tomar precauciones porque son vehículos mucho más vulnerables. En todo caso, el reglamento dice que deberían ir por el carril de la derecha. Eso es entonces lo que corresponde a lo que son los carriles o senderos de circulación. Siguiente definición. Tenemos lo que es la remoción. La remoción es el cambio de ubicación del vehículo. La remoción es el cambio de ubicación del vehículo. Cuando hablamos del término remoción, y repito otra vez para que no quede dudas, es el cambio de ubicación del vehículo. Ahora sí les explico mejor. Cuando hablamos del término remoción, hablamos de una maniobra o de una acción que básicamente es cambiar de lugar el vehículo. O sea, está en un punto y lo llevamos a otro punto.
ese cambio de ubicación, ese cambio de lugar, vendría a ser reconocido como lo que es la remoción. Es el cambio de ubicación de un vehículo. Tengan en cuenta que la remoción no nos dice exactamente hacia dónde van a llevar el vehículo. O sea, no te dice que el vehículo fue llevado exclusivamente a la comisaría o al depósito municipal. No, la remoción simplemente indica que el vehículo fue cambiado de lugar, fue cambiado de ubicación. O sea, el vehículo estaba en un punto A y lo llevamos a un punto B. Ese cambio de ubicación se conoce como remoción. Algunas personas cometen el error y cuando les preguntan en el examen qué es remoción, responden, cuando el vehículo es llevado al depósito municipal, eso no es remoción. Cuando el vehículo es llevado a la comisaría, eso no es remoción. O sea, en efecto, te podrían llevar al depósito y te podrían llevar a la comisaría, pero el término remoción solamente hace referencia al cambio de ubicación. Si te preguntan qué es remoción, la definición simplemente implica de que es cambio cambio de lugar, cambio de ubicación. El vehículo estaba en el punto A y lo llevamos al punto B. El cambio de ubicación se conoce como remoción. Siguiente definición. Tenemos lo que es la retención vehicular. La retención vehicular, la retención vehicular es una medida preventiva. La retención vehicular es una medida preventiva para evitar que el conductor continúe conduciendo el vehículo. Para evitar que el conductor continúe conduciendo el vehículo. Esa es la retención vehicular. La retención vehicular es una medida preventiva que el reglamento de tránsito dispone para que los conductores, para que la autoridad, perdón, pueda aplicar y los conductores no puedan seguir conduciendo el vehículo. La retención vehicular no se da a discreción de la autoridad, o sea, en este caso, pues la policía no aplica la retención vehicular cuando quiera, sino que aplica la retención vehicular, pero cuando el reglamento lo establece. Cuando hablamos de las infracciones de tránsito, cada infracción tiene una medida preventiva específica. Algunas infracciones tienen como medidas específicas la retención del vehículo. Las infracciones en donde se aplica la medida preventiva, que es la retención vehicular, en ese caso se podrá hacer. Pero si es que la infracción no lo amerita, el policía no podría decidir por su propio criterio, por su propia voluntad, aplicar la retención vehicular. La retención vehicular solo se aplica de acuerdo a lo que corresponde o de acuerdo a lo que se establece con respecto a lo que dice la tipificación de las infracciones. Entonces, eso sería lo que corresponde a esta definición. La retención vehicular es una medida preventiva que se aplica para poder evitar que el conductor continúe conduciendo el vehículo. Siguiente definición. Tenemos lo que es el internamiento. El internamiento es cuando el vehículo ingresa al depósito municipal. El internamiento es cuando el vehículo ingresa al depósito municipal. El internamiento vehicular se refiere a una medida preventiva también que básicamente nos indica de que el vehículo será llevado al depósito. El vehículo será llevado directamente al depósito municipal. Eso es el internamiento. Tengan en cuenta que el internamiento tampoco se aplica a criterio del policía. Se debe de aplicar de acuerdo a lo que establezca la tabla de infracciones. El internamiento, a diferencia de la remoción, sí nos está indicando específicamente que el vehículo será llevado al depósito municipal. Específicamente nos está dando a entender que el vehículo será llevado al depósito municipal, el internamiento. Siguiente definición. Tenemos lo que es la maniobra de sobrepasar. A ver, dice, sobrepasar es una maniobra mediante la cual un vehículo supera a otro que transita por distinto carril. Sobrepasar es una maniobra mediante la cual un vehículo supera a otro que transita
por distinto carril. Esa es la maniobra de sobrepasar. A ver, les explico un poco mejor la maniobra de sobrepasar para que quede claro. La maniobra de sobrepasar es una maniobra mediante la cual yo voy a superar a otro conductor, pero por un carril diferente en el que yo estaba circulando. Aquí en la imagen, para que se pueda comprender mejor, miren, tenemos el vehículo blanco y el vehículo blanco intenta sobrepasar al vehículo azul. ¿Qué hace el vehículo blanco? Cambia de carril, supera y se queda en este carril. Se mantiene en ese carril al que había cambiado inicialmente. Entonces, esta maniobra en la cual yo voy a cambiar de carril, pero voy a quedarme en el carril al que cambio, se conoce como la maniobra de sobrepasar. Lo estoy sobrepasando, lo estoy superando al otro conductor, pero por un carril diferente. Lógicamente, para poder hacer la maniobra de sobrepasar, debo de tomar siempre las medidas de seguridad necesarias. Debo de prender mi luz direccional, verificar que no haya vehículos por la parte de atrás, ver la velocidad que esté dentro de lo que establece el reglamento de tránsito, siempre prudencia para poder controlar el vehículo. En todo caso, la maniobra de sobrepasar no está prohibida, salvo ciertas circunstancias, lógicamente, pero en general sí la podríamos hacer si es que las condiciones son propicias y si es que no existe un riesgo para los conductores. La otra maniobra que es bastante parecida, bastante similar, es la maniobra de adelantar. ¿Qué dice? A ver, la maniobra de adelantar es una maniobra mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro que lo antecede, utilizando el carril de su izquierda a su posición. La maniobra de adelantar es una maniobra mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro que lo antecede, utilizando el carril de su izquierda a su posición. Esa es la maniobra de adelantar. ¿Cómo sería la maniobra de adelantar en este caso? A ver, la maniobra de adelantar se refiere específicamente a que el vehículo va a colocarse delante del otro conductor. Observemos aquí en la imagen, mire, el vehículo blanco intenta adelantar al vehículo azul. ¿Qué hace el vehículo blanco? Cambia de carril, supera y se coloca delante, o sea, se coloca adelante del otro conductor. Esa es la maniobra de adelantar, cuando me coloco delante del otro conductor. Es distinto a la maniobra de sobrepasar, porque en la maniobra de sobrepasar yo cambio de carril y me quedo en este carril. Entonces, si yo me quedo en este carril, eso es sobrepasar. Pero si yo retorno al carril en el que estaba inicialmente, eso es adelantar. Me coloco delante del otro conductor. Entonces, esa es la diferencia que existe entre una y otra maniobra. Ambas maniobras, la maniobra de adelantar y la maniobra de sobrepasar, ambas están permitidas, las podemos hacer, siempre y cuando existan las condiciones para poder realizarlas con total seguridad, siempre y cuando no exista ninguna prohibición expresa con respecto pues a alguna de las dos maniobras. En general, la maniobra de sobrepasar y la maniobra de adelantar están prohibidas en lugares en donde por la naturaleza misma del lugar es peligroso, como por ejemplo las curvas, están prohibidas en las curvas, como por ejemplo también los túneles o los puentes, está prohibido adelantar o sobrepasar en túneles o puentes. Como por ejemplo también cuando estamos en vías de doble sentido, habitualmente está prohibido adelantar o sobrepasar. Normalmente cuando encontramos un lugar en donde por la misma condición del lugar es peligrosa la maniobra, entonces está prohibido. Automáticamente se entiende como una prohibición. Eso es lo que corresponde a lo que es estas dos últimas definiciones con respecto pues a las maniobras que podríamos realizar. Muy bien, con esto último entonces terminamos con lo que corresponde a lo que es el tema de las definiciones. Hasta aquí, ¿se comprende? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Está claro? A ver, aquí en el chat veo que hay algunas preguntas, vamos a responderlas para que quede totalmente claro. A ver, su compañero Sebastián dice, el carril del medio es para los transportes rápidos, ¿verdad? Normalmente cuando tenemos interacción con buses y también camiones, el carril del medio es para automóviles y camionetas, el de la derecha para buses y el de la izquierda para los camiones. Ujú. Su compañera Loana dice, un tipo de remoción sería la remolcación del vehículo. Remolcación no existe ese término, me parece. En todo caso sería remoción del vehículo, ¿no?
La remoción no tiene tipos, simplemente es la acción, ¿no? La remoción, que es el cambio de ubicación. O sea, el vehículo está en un punto A y lo llevamos al punto B. Cambio de ubicación. Su compañera Valerie dice, ¿ese cambio de ubicación lo hace alguna autoridad en específico? Sí, claro. Según el reglamento de tránsito, existen 5 autoridades competentes que tienen injerencia, sobre todo nosotros como conductores. Para ser un poco más específico, la autoridad que se va a encargar de poder hacer este tipo de acciones es la municipalidad o la policía. Bueno, la policía es la que lo ejecuta, pero la municipalidad específicamente es la que determina lo que es la remoción o el internamiento vehicular. Su compañera Natalia dice, ¿podría decir la definición de la cuneta, por favor? La cuneta es una zanja al costado de la vía destinada al desvío de aguas provenientes de la lluvia. Esa es la cuneta. Es una zanja al costado de la vía destinada a la desviación de aguas provenientes de la lluvia, aguas pluviales en todo caso. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra duda entonces? ¿Es claro? Ya, perfecto. Entonces, con esto último hemos terminado con lo que corresponde a lo que es nuestra clase del día de hoy. Si ustedes tienen alguna duda o pregunta o algún otro comentario acerca de lo que hemos visto el día de hoy, pueden hacerlo, con mucho gusto les contesto. Y si no, entonces les agradezco a todos por su participación y espero pues que hoy día hayan podido aprender un poco más de lo que corresponde a lo que es reglamento de tránsito. Sin nada más que decirle por mi lado, eso es todo lo que corresponde a nuestra clase del día de hoy. Si ustedes tienen alguna duda o pregunta adicional, voy a estar leyendo todavía el chat unos minutos más para poder terminar de responder las preguntas que ustedes puedan tener. En todo caso, recuerden también que tenemos nuestro grupo de WhatsApp para poder hacer las consultas adicionales. Vi que estaban discutiendo en el grupo de WhatsApp algo que me pareció medio raro, ¿no? Estaban discutiendo sobre, bueno, sobre los centros médicos, creo, estaban preguntando, ¿no? Bueno, estaba buena las respuestas que estaban dando algunas personas, están dando una información muy, muy interesante. Muy bien. Su compañera Vale le dice un ejemplo de remoción. Bueno, la pregunta sería un ejemplo de en qué casos puede haber remoción, sería la pregunta, ¿no? Un ejemplo de en qué casos puede haber remoción podría ser cuando estamos mal estacionados o cuando no tenemos, por ejemplo, licencia o cuando no tenemos, por ejemplo, o cuando nuestro bebé está suspendido, nos van a remover. ¿A dónde nos remueven? Nos remueven normalmente a la comisaría o al depósito municipal. Eso sería un ejemplo en qué caso se podría aplicar la remoción. Su compañera Loana dice, ¿qué es el separador central? El separador central es como una especie, bueno, es una parte de la vía que se encarga de poder hacer una división entre los sentidos de la vía misma. Cuando una vía tiene doble sentido, el separador central se encarga de poder dividir los sentidos para que exista una menor probabilidad de tener un accidente. Cuando la vía no tiene separador central y es doble sentido, hay mucho riesgo, porque los conductores podrían invadir el sentido contrario. Su compañera Cintia dice, por favor, el carril de la derecha, izquierda o el centro, el uso. Señorita Cintia, pero eso lo repetimos varias veces. A ver, bueno, supongo que de repente hubo una mala conexión o algo por el estilo. Ya, les comento otra vez. El carril de la izquierda es para los vehículos de carga, el del centro para automóviles y camionetas, y el de la derecha es para vehículos de transporte público de personas, los buses, las cúster, por ejemplo. Uh-huh. Ya, muy bien. Los que quieren ser parte del grupo de WhatsApp, bueno, me parece raro que no estén, porque les mandé el link a todos. Les voy a compartir el link nuevamente para que puedan ingresar al grupo. A ver. Ya, les estoy compartiendo el link otra vez para que ustedes mismos puedan ingresar. Yo no voy a agregar a nadie, ojo, yo no voy a agregar a nadie, ustedes mismos tienen que agregarse ahí para que sea libertad libre, porque después van a decir, yo no quería entrar y me agregaron, yo no quería ser parte de ese grupo, así que ustedes mismos den clic bajo su propia responsabilidad.
Bueno, no hay nada de malo, ¿no? Pero igual, ¿no? Por si acaso, no vaya a ser que de repente por ahí me confundo y agrego a alguien que no quiere. Su compañera Maricielo dice, profesor, a mí me quedó una duda de ayer. Si quiere dar servicio de delivery particular, ¿se debe sacar una licencia distinta a la A1? No, si es delivery particular, no tendría que tener ninguna licencia distinta. Usted se refiere a que usted tiene su propia empresa y va a hacer su delivery, ¿no? O sea, como que de repente vendo ropa y voy a repartir mi ropa. Eso es particular, eso es, con el A1 es suficiente, no hay problema. Ujú. Con el A1 es suficiente. Nadie tiene por qué saber que te estés haciendo delivery ni nada de eso. O sea, es una cuestión totalmente privada. A no ser, señorita Maricielo, sería distinto que una empresa te contrate a ti específicamente para poder hacer el delivery, ¿no? En ese caso sí sería transporte de mercancías, ya se requeriría pues una licencia que sea profesional, porque están pagándote específicamente por el transporte de las cosas, ¿no? Pero si es tu propia empresa, eso es particular, no hay problema. Ujú. Muy bien. ¿Alguna otra duda entonces? ¿Es claro? Ya, perfecto. Si no tiene ninguna duda, entonces nos vemos en la siguiente oportunidad. Supongo que será pues el día de mañana. Hasta luego con todos. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego con todos. Hasta luego.